Bueno, buenos días, estimados alumnos de la materia de procedimientos policiales. Quiero darle la bienvenida al presente curso que se dicta en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado egresado de la Universidad Católica de Táchira en el año 2003 y pues quiero darle la bienvenida en nombre de la institución y en mío propio al desarrollo de la presente materia que forma parte del peso curricular que ustedes, de peso académico, perdón, que ustedes deben aprobar para adoptar el título que ustedes pues, están pues, estudiando, están las actividades académicas que ustedes están desarrollando. En la plataforma, compañeros, que ustedes van allí a encontrar las diferentes actividades que forman, pues digamos, el desarrollo de la materia. También van a encontrar allí un material de apoyo que les va a servir de consulta y de referencia para desarrollar las actividades que se les presenten en los diferentes módulos para que sean presentados también en las fechas que se les ha requerido. Eh, También les voy a dejar allí en la plataforma mi número de teléfono, el correo electrónico, de manera que podamos tener comunicación eh, respecto a la materia, cómo vamos a desarrollar esos módulos. Y la universidad pues nos indicará a nosotros cuáles serán las fechas, perdón, cuáles serán las fechas de los encuentros sincrónicos que vamos a tener para que ustedes pues, estén pendientes y podamos participar en el conversatorio, en los conversatorios que tengamos sobre esta materia de procedimientos policiales. Fíjate que la actuación policial resulta de gran importancia y ya entrando en materia dentro de la sociedad. De alguna u otra manera, la actuación policial viene siendo ese brazo largo de la Administración de Justicia. Es el primer ejecutor, por decirlo de alguna forma, de la disposición de las leyes. Nosotros vivimos bajo el imperio de la norma, los principios de legalidad, perdón, y evidentemente pues allí la actuación policial resulta de gran importancia y debe siempre realizarse bajo el apego o apegado más bien a los dispositivos de carácter legal, no solamente aquellos suscritos, o mejor dicho, no solo aquellos promulgados en Venezuela, establecidos en los principios de la Constitución Nacional, sino también en las propias leyes, como vamos a revisar más adelante, especialmente el Código Orgánico Procesal Penal, que tiene allí unos dispositivos de carácter legal relacionados con la actuación policial desde el punto de vista penal de la investigación. Vamos a conversar sobre las actas procesales que son desarrolladas por los funcionarios policiales, la importancia del acta policial, cómo abordar la escena, el sitio de suceso donde va o donde acaba de cometerse un hecho punible y cómo colectar la evidencia que allí se encuentre, identificando, por supuesto, el sitio del suceso, describiendo allí en las actas policiales el sitio del suceso y cómo abordar este espacio. Por eso nosotros vamos a abordar temas relacionados con la criminología y la criminalística. Recordemos que la criminología es una ciencia social de carácter científico, por supuesto que de alguna u otra manera pues trata de estudiar el comportamiento humano y por qué la comisión de un hecho punible, mientras que la criminalística tiene que ver con un aspecto técnico de qué elementos fueron utilizados para la comisión de un hecho punible. Entonces, pues allí resulta de gran importancia la actuación policial para tratar de identificar y colectar del sitio la evidencia que va a ser utilizada en un proceso penal. Hay un principio en materia probatoria que es importante ir mencionando desde ahora, que es el principio de mismidad. Ese principio no es otra cosa sino que misma prueba colectada en el momento de la intervención del sitio del suceso, pues es la misma prueba que va a presentarse en juicio bajo los diferentes parámetros que existen para la identificación, para la colección y rotulado de esa evidencia, de esa prueba, bien sea de carácter físico, si de carácter técnico, de carácter biológico, ¿sí? Como vamos a revisar más adelante. También vamos a revisar la Ley Orgánica del Servicio Policial y del Cuerpo Policial Nacional Bolivariano y el Estatuto de la Función Policial. Una de las cosas que traía preparada para la clase de hoy, comenzando ya con un tema histórico, más bien, existen varias teorías que tratan de explicar el porqué de la funcionalidad y utilidad de la actuación policial.
Max Weber, un filósofo jurista de origen europeo, refería que existe una violencia legítima o una violencia legitimada y que está representada por los funcionarios policiales o los funcionarios militares. De alguna otra manera, esa violencia, eh, y no es una violencia como tal física, sino más bien el uso de la fuerza, como ustedes han revisado en algunos manuales, que tiene que ver con la fuerza racional, proporcional, diferenciada de la actuación policial al momento de realizarse una intervención al transgresor de la norma. Pero Max Weber, al explicar sobre el tema de la violencia legítima o la violencia institucionalizada, pues refería de que de alguna otra manera la sociedad ha aceptado este tipo de institución, este tipo de protección que nos brinda ciertas garantías dentro de la sociedad. Evidentemente, todo nace bajo el principio de legalidad, bajo esa formación del Estado que nosotros hemos aceptado a través de la Constitución Nacional. Como lo decía un filósofo jurista también de origen francés, el contrato social, hablaba de la teoría del contrato social donde nosotros renunciamos a ciertos derechos para obtener otros. Y principalmente, pues uno de esos derechos que nosotros pues, obtenemos es las garantías principales para la protección de los derechos fundamentales. Eh, Luego de escenarios de conflictos armados, bélicos, donde se produjo infinidad de muertes, luego de la Primera Guerra Mundial, por allá en 1918, 1919, igual luego de la Segunda Guerra Mundial, pues que fueron momentos históricos catastróficos para la humanidad por el volumen, el número importante de seres humanos que allí fallecieron en estos dos conflictos armados más importantes que se tienen registros históricos de la humanidad, pues aparecieron componentes o elementos que tienen que ver con los derechos humanos. También vamos a revisar en esta materia sobre el tema de los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue promulgada el 10 de diciembre de 1948, 1949. Y resulta de gran importancia porque de alguna otra manera los dispositivos legales que tienen que ver con la actuación policial pues van amalgamados eh, a estos derechos o a estos dispositivos de carácter legal que desarrollan los derechos humanos. En Venezuela existen dispositivos legales, como ya hemos dicho, principalmente en la Constitución Nacional, que de alguna otra manera pues regulan la actuación policial. Por ejemplo, el artículo 23 de la Constitución Nacional prevé que los tratados y acuerdos internacionales que tenga o que contemplen mejores, sí, o que mejore o contempla mejores derechos reconocidos relacionados con los derechos humanos en Venezuela, pues tendrán, digamos, cierto privilegio o preferencia en la aplicación. Hablamos de los tratados de acuerdos internacionales que guarden relación con los derechos humanos. Pero también es importante señalar que bajo este principio no puede entenderse de que vaya a haber una super constitución o una, digamos, una dispositivos legales internacionales que estén por encima de la Constitución Nacional, porque pues, el artículo 7 de la Constitución Nacional pues, establece que la norma suprema del Estado venezolano pues, es la propia Constitución Nacional. Tal, lo que ocurre es que frente a una situación de conflicto de carácter legal que tenga que ver con los derechos humanos, pues se aplicarán con preferencia los dispositivos legales que contemplen esos acuerdos o esos tratados internacionales. Cuando revisamos la Constitución en el artículo 2 y el artículo 3, el artículo 2 refiere que Venezuela se constituye un Estado democrático, social, de derecho y de justicia, es decir, la actuación policial debe estar centrada principalmente en el aspecto de legalidad, en un aspecto social y evidentemente en un aspecto de alcanzar la justicia. Mientras que el artículo 3 de la Constitución Nacional refiere que el Estado tiene como fin esencial en la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo. Evidentemente, pues aquí encontramos que existe esa obligación por parte del Estado y por supuesto de las instituciones, en este caso de las instituciones de carácter policial, de
conquistar la paz, evidentemente, con la prevención del delito. Eh, Históricamente, ya haciendo énfasis en cómo se castigaba con anterioridad, recordemos que la actuación policial principalmente tiene un carácter preventivo más que represivo. Históricamente, en la represión como tal, el castigo que existía al infractor de la ley, pues tenía un significado, una connotación más bien de infringir dolor. Esa era la forma como se castigaba o al infractor de la ley en la antigüedad. Había castigos como, por ejemplo, el toro de Ferrari, o otra de las formas que era el escafismo, ¿no? Yo creo que, o el empanamiento, era una crucifixión, la crucifixión, perdón, era una de las formas más crueles de castigar, de infligir dolor, como lo dije en su momento, en aquel que infringía la norma. El escafismo, bueno, se practicaba pequeñas incisiones al cuerpo de la persona que era castigada y se le rociaba ciertos líquidos en el cuerpo de esta persona viva, por supuesto, como miel y leche, y pues producía allí infecciones, y eran las propias infecciones las que iban consumiendo la vida de esta persona. El toro de Falaris, les invito a que lean sobre esto, que también es una de las formas de castigo más cruel que existiera en la antigüedad, una forma, una figura de un toro haciendo semejanza a este animal, pero de metal, y allí se colocaban en el interior de esta forma, de esta estructura metalizada, las personas que infringían la norma se les castigaba allí, prendiéndole fuego, una hoguera allí en la parte baja del abdomen de este animal de metal, o de esta forma que representaba un animal, un toro, y pues bueno, los niveles de temperatura allí aumentaban y literalmente cocinaban allí a las personas que eran castigadas. Entonces fíjate que es bueno conversar sobre esto porque era la forma como en la anterioridad, como en la antigüedad se castigaba a aquel que infringía la norma. Evidentemente en la actualidad cuando se habla del castigo, hay doctrinas que refieren de que debe extraerse de la sociedad, como cuando se extirpa un tumor, extraerse de la sociedad a quien infringe la norma, porque evidentemente pues, es un peligro tenerlo allí. Ahí hablamos de delitos importantes, ¿no? De delitos graves, ¿no? Como el homicidio, la violación, secuestro, eh, los delitos que atentan contra la integridad de los niños, niñas, adolescentes, el caso de abusos sexuales, no solamente a los niños, sino también al adulto. Entonces, pero evidentemente pues ha evolucionado la forma como tratar al privado de libertad y con el propósito principal de que sea reincorporado de manera productiva, de una manera ya con tal vez el remordimiento de lo que haya hecho. Y existen normas que regulan los centros penitenciarios. El sistema penitenciario también está regulado por dispositivos de carácter legal que, bajo un análisis, estudio, para acompañar al privado de libertad y mejorarle, no solamente desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, como lo hemos visto en los centros penitenciarios en la actualidad, sino también desde el punto de vista de la salud biológica y psíquica, sobre todo, porque una vez que se incorpore a la sociedad, pues debe, en teoría, por supuesto, desde el punto de vista teórico, la práctica pues nos refleja resultados muy distintos estadísticamente hablando. Entonces, pues lo que se pretende es eso, que el hombre, el individuo, pues se incorpore de una manera productiva a la sociedad. Respecto a la actuación policial, tiene que ver con el tema de la seguridad de la nación. Eso lo encontramos en el artículo 326 de la Constitución Nacional, pero no es un tema único y exclusivamente del funcionario policial, sino también de toda la sociedad. Nosotros vamos a revisar aquí en la actuación policial no solamente lo que significa la actuación como tal, sino, o más bien, vamos a revisar la actuación policial en el escenario de una posible aprehensión de un infractor de la ley. Vamos a identificar cuándo estamos en presencia de un delito de flagrancia y cómo debe intervenirse policialmente bajo los principios de proporcionalidad y legalidad de la fuerza racional y diferenciada de la fuerza policial. Es importante desde ahora mencionarles, compañeros, ustedes que adelante nos van a interferir en esta materia,
que existe, o más bien la forma en la legislación venezolana del uso progresivo, diferencial, racional. Cuando hablamos racional, porque evidentemente el funcionario policial pues, debe pensar primero antes de que se utilice la fuerza, que es muy distinta al uso de la violencia, que es otro aspecto totalmente distinto. Cuando hablamos de la fuerza, pues va acompañado de la forma para establecer, o más bien, cuando hablamos de uso diferenciado de la fuerza, hablamos de cómo reacciona el transgresor de la norma y cuál va a ser el nivel de fuerza a utilizar por el funcionario policial para dominar, que es la principal función en la intervención policial, ¿no? En algún momento de que se esté realizando allí la comisión de un hecho punible en flagrancia. Vamos a revisar eso también cuando nos encontramos en un hecho punible en flagrancia. Recordemos que la palabra flagrancia viene de flaga, que significa fuego, etimológicamente hablando, lo que significa que el delito cometiéndose en ese momento. Evidentemente la jurisprudencia venezolana pues, ha desarrollado cuándo y en qué momento debe considerarse un delito flagrante, no solamente aquel que acaba de cometerse o que se esté cometiendo en el momento, sino aquel que acaba de cometerse o cuando el infractor de la ley pues se consigue evidencia de interés criminalístico en su humanidad, en sus pertenencias que guardan relación con el hecho punible. Bien, entonces fíjate, hablamos sobre el uso proporcional y diferenciado de la fuerza bajo dos principios fundamentales, diferenciado y racional, pero que tiene que ser proporcional y tiene que ser legal. Esos son principios fundamentales. Proporcional va a depender de la actitud del transgresor de la norma, el uso de la fuerza del funcionario policial. Y el legal, porque evidentemente debe existir una dispositivos de carácter legal que autoricen al funcionario policial en la intervención y el uso de la fuerza. En Venezuela existe el uso diferenciado, racional y progresivo de la fuerza. La principal teoría que se maneja es de manera piramidal, que va desde la verbalización, desde el verbo, de la utilización de la palabra, del convencimiento, de persuadir al transgresor de la norma y va ascendiendo dependiendo de cómo va a ser el comportamiento o dependiendo de, sí, de la forma como el individuo, digamos, reacciona frente a la intervención policial. La sola presencia del funcionario policial pues, causa un efecto intimidatorio persuasivo, también un efecto intimidatorio psicológico, diría yo, en el transgresor de la norma, que puede solamente la presencia policial hacer que desista de este comportamiento ilícito del transgresor de la norma. Un despliegue táctico, el diálogo, por supuesto, las técnicas suaves de control físico, ya la aplicación de la fuerza como tal, eh, cuando se presentan agresiones verbales por parte del que transgrede la norma, y ya por último el uso del arma de fuego cuando evidentemente pues, se exponga no solamente la vida de la víctima, también la vida del funcionario policial, pero inclusive también la vida del transgresor de la norma. Entonces, pues esto nosotros lo vamos a revisar en esta materia desde el punto de vista legal. Yo les voy a invitar a ustedes que revisen el material que se les ha enviado para la próxima clase, de manera de que tengamos un conversatorio sobre estos temas, especialmente sobre el abordaje del sitio de suceso, la elaboración del acta policial, la importancia del acta policial en el expediente cuando nos encontramos en un delito en flagrancia y los dispositivos legales que regulan tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista de los diferentes códigos, especialmente el Código de Procesal Penal que tiene sobre la actuación policial en la colección de evidencia. Hay un elemento fundamental que nosotros vamos a revisar, que es la cadena de custodia. La importancia de la elaboración de la cadena de custodia, porque de alguna u otra manera pues, va a permitir no solamente la legalidad y la licitud de la prueba, sino también la validez de ella dentro del proceso penal venezolano. Vamos a dar la clase de hoy hasta aquí. Quiero invitarles ya en la próxima actividad. La universidad les enviará un correo para
señalarles qué día y a qué hora pues vamos a realizar el siguiente encuentro. Que tengan feliz día.